Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. OPAM, amplificador operacional 104. Vamos a ver en este caso un generador de onda cuadrada y triangular. Tenemos aquí dos PAMs, uno aquí y otro aquí. Este de aquí vemos que tiene positive feedback, realimentación positiva, por lo tanto puede tener una histéresis, alimentado más 12 y menos 12, y este también más 12 y menos 12. Aquí me falta algo, el más este va unido a tierra. Entonces, este tiene realimentación negativa, pero no a través de una resistencia, sino un condensador. Este tipo de condensador, digo de amplificador, hace la función de integrador. Tenemos apuntado aquí. Amplificador integrador. Amplificador integrador es cuando hay, en lugar de una resistencia de realimentación negativa, un condensador, y aquí está la resistencia. Pero con el amplificador integrador convierte una onda cuadrada en la entrada y una onda triangular en la salida, que es lo que tenemos aquí. Este hará una onda cuadrada a la salida y este lo convertirá en una onda triangular. Entonces aplicamos directamente las fórmulas. El voltaje pico de la onda triangular, esto sería un triangular, es el voltaje de alimentación VCC por R2 entre R1, siendo R2 esta y R1 esta. Estas dos son las que van a modificar el voltaje de pico. Mientras que T, el periodo de la onda triangular, esta que se forma, es 4 veces la capacidad del condensador este por el producto de estas tres resistencias, R2, R3 y R1. O sea, en el voltaje pico solo influyen R1 y R2, estas dos modifican el pico, mientras que para variar el periodo o la frecuencia influyen las tres. Me pregunto primero, haya A la amplitud y F la frecuencia de la onda triangular de salida. Por tanto, el ejercicio A, aplicamos las fórmulas. Voltaje pico de la onda triangular será el voltaje de alimentación 12 por R2 entre R1. R2 es 5 y R1 es 12. 5 partido por 12, el 12 y 12 se van 5 voltios. Esto es el voltaje pico. La amplitud es el doble. Por 2 me da la amplitud 10 voltios. Ya tenemos 10 voltios igual a amplitud de la onda triangular de salida. Amplitud es todo, de arriba a abajo el valor que toma. Vamos a calcular, me pide la frecuencia, calculo el periodo y hago el inverso. B, periodo de esta onda triangular de salida es 4 veces la capacidad, es el condensador está 50 nanofaradios, lo tenemos que poner en faradios. 50 por 10 a la menos 9 son faradios, nanos menos 9, por R2 en ohmios, R2 en ohmios es 5000, o 5 por 10 a la 3, y el otro es R3, que es 24.000, o 24 por 10 a la 3. Y abajo tengo la R1, que es 12K, 12 por 10 a la 3. 10 a la 3 y a 10 a la 3 se van, y ya resuelvo esto y me da el periodo. El periodo me da 0,02. 0,002. Esto es segundos. ¿Cuál es la frecuencia? Pues la frecuencia es el inverso del periodo, 1 partido por t, o sea, 1 entre 0,002, y esto me da 1 entre 0,02, 1 entre 0,002 igual a 500 hercios, que la unidad sería segundos a la menos 1. Hercios, o sea que en un segundo el ciclo este se repite 500 veces, cada ciclo se repite 500 veces. Entonces vamos a dibujar esto en el esquema de aquí de salida y tendríamos, esta sería dibujada en rojo la onda cuadrada, la onda de entrada, que es onda cuadrada, que es la que genera el primer OPAM. ¿Cuál es el pico? Pues la alimentación, más 12 voltios y menos 12 voltios. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? Hemos calculado 500 hercios. 500 hercios, luego veremos que las dos tienen la misma frecuencia. Bueno, 500 hercios significa que 500 hercios en un segundo. Entonces un hercio serán, un ciclo completo será 1 entre 500 en milisegundos, vean 2 milisegundos. Un hercio cada 2 milisegundos.
Entonces, si esta es la onda cuadrada de entrada, pues, o de aquí a aquí, la cogemos de este punto a este punto, que sería la onda triangular, vemos que esto son 2 milisegundos. 2 milisegundos. Esto aquí, otros 2 milisegundos, y estos 2, 4, etc. O esto de aquí, 1 milisegundo. Onda cuadrada de más 12 a menos 12. Y la onda de salida, la triangular que hemos calculado, nos daba la amplitud 10 voltios. O sea, 10 voltios es, bueno, el voltaje pico es 5 voltios. 5 voltios arriba y menos 5 voltios abajo. Total amplitud, que es esto de aquí, esto es la amplitud, serán 10 voltios. O sea, me sale una onda triangular recortada respecto a la onda. Esto no está en proporción, estos 2 ni estos 5, pero el rojo es la onda cuadrada de entrada y tal. La otra cosa vemos este amplificador integrador. Cuando la onda de entrada es negativa, como es inversor, puede entrar por el signo menos, la pendiente de esta va subiendo y viceversa. Cuando esto es positivo, entonces la pendiente va bajando hasta llegar al pico. Entonces ya tenemos aquí calculada y dibujada la onda de entrada y la onda de salida. Segunda pregunta me dice, hállame la frecuencia para 2 kHz. Hállame la frecuencia, entonces volvemos a coger las fórmulas. Control C, y me pregunta la frecuencia para 2 kHz. Control V. Ahora quiero que la frecuencia sea para 2 kHz. Tengo ahora mismo con estos valores B, frecuencia para 2 kHz. Ahora con los valores que tengo 500 Hz. Vamos a ver, ¿quién varía la...? No, pero... El B me pregunta la frecuencia para... Esto frecuencia de 2 kHz, esto sin variar la amplitud. Sin variar la amplitud, o sea, la misma que antes. Vamos a ver, entonces tenemos que mantener la amplitud. La amplitud depende del voltaje pico por 2. La amplitud depende del voltaje pico, depende del voltaje de alimentación, que no lo cambiamos, de R2 y de R1. Si no quiero cambiar el pico, pues lo que tengo que hacer es no modificar R2 y R1. R2 y R1 serán las mismas porque es la que la amplitud depende del cociente de las dos resistencias. Como quiero mantener el mismo 5 voltios de pico, pues mantengo las dos resistencias. Entonces, la frecuencia hemos dicho que es el inverso del periodo, 1 partido por t. ¿Cuánto vale el periodo? Es esto de aquí, le doy la vuelta y me queda el R1 arriba, el 4C, R2, R3. De estos, hemos dicho que mantenemos los valores que ya tenemos. Entonces esto me quedará, vamos a poner. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia aquí? Es 2000 Hz. 2000 Hz quiero que sean la frecuencia igual a frecuencia R1. ¿Cuánto vale R1? No la modificamos, 12K. Y abajo me quedan 4 por C, que es el condensador, 50 por 10 a la menos 9 en faradios. Y la R2 hemos dicho que no variamos, será 5K, 5 por 10 a la 3. Y entonces lo único que varía, entonces será R3. R3 es la que tengo que variar para que me cambie. Antes, con R3 pongo 24K, a mí me salen 500, tengo que poner un nuevo valor para que me dé 2000. Entonces ya me queda una ecuación con una sola incógnita de espejo R3, y R3 me sale 6000K. 6000 porque todo esto está en ohmios, que es R3 igual a 6K. Si yo pongo aquí en R3 ahora, en el apartado B, una resistencia de 6K, la nueva frecuencia de la onda será de 2000 Hz. 2000 Hz 2000 Hz por... significa que en cada milisegundo da 2 veces. O sea, lo que haríamos aquí, en cada milisegundo, la nueva tiene la onda triangular, lo que hacemos es aumentar la frecuencia, hay más ciclos por tiempo, entonces lo que hace la onda en un milisegundo 2 veces, o sea, en medio milisegundo. Aquí tendría que la onda, la amplitud es la misma, voy a dibujarla en naranja,
la amplitud es la misma, o sea que sube hasta 5 y baja hasta menos 5, pero bien, y como antes es 500 Hz, ahora es 2000 Hz, que es 4 veces más, significa que la onda, en donde aquí un ciclo, que es esto de aquí, aquí subirá y bajará 4 veces, la hemos comprimido. Esto hemos cambiado la amplitud, y para cambiar la amplitud lo único que hemos hecho ha sido modificar esta resistencia, o sea, este R3 modifica la frecuencia, la estrecha la onda más o menos. Y la última pregunta dice, manteniendo VP, 1 voltio con la frecuencia que hemos calculado ahora de 2 kHz. Tercera pregunta, ahora me dice, ahora quiero C, calcular con la frecuencia de 2 kHz, pero quiero que tenga un voltaje pico de 1 voltio. Antes era 5 voltios y ahora tengo que disminuir la onda a 1 voltio. Lo que vamos a hacer es copiar las fórmulas, insertamos una página y ponemos las fórmulas que necesitamos, que son las de voltaje y frecuencia. Tenemos estos valores de aquí y tenemos, voy a copiar también los valores que hemos hallado aquí antes, toda esta parte de aquí. Bueno, a ver si... Y ahora tenemos esto aquí. Entonces ahora, las resistencias que tenemos, me pregunta, frecuencia de 2000 Hz quiero y voltaje pico 1 voltio. Fórmula de la frecuencia del voltaje pico. Voltaje pico es VCC por R2 entre R1. Esto quiero que sea voltaje pico 1 voltio, no cambio la fuente de alimentación 12 voltios y entonces el cociente de R2 entre R1 variará. R2 partido por R1 variará. Y por otra parte tengo que cumplir que la frecuencia es 2000 Hz, o sea 2000 Hz, que es esto de aquí, igual a esta de aquí 12 por 10 a la menos 3 es la resistencia 2, aquí teníamos la fórmula, no, aquí tenía R1. R1 arriba, aquí tengo R1, partido 4C, R2, R3. En este caso entonces tengo R1, lo pongo R1, 4, el C, el condensador no lo cambiamos, 50 por 10 a la menos 9. Y aquí tengo R2 y R3. Aquí tengo R1 entre R2 y aquí tengo R2 entre R1. Si le doy la vuelta, R1 entre R2, R1 partido por R2 me da 12. R1 aquí y R2 aquí me dará que la relación es 12. O sea que R1 entre R2, si quiero mantener el voltaje pico, tiene que ser 12. Y entonces ahora puedo de aquí calcular R3. Ya tengo 2000 igual a 12 que me queda R1 entre R2. Abajo tengo el 4 por 50 por 10 a la menos 9 faradios por R3, porque el R1 y R2 me se aparecen a 12. Aquí ya tengo todos los valores y me falta solo R3. De tal manera que de aquí espejo R3 me sale 30.000. Como son ohmios, 30K. Ya tengo que en R3 tengo que poner 30K. Y R1 y R2, bueno, R1 y R2 puede ser cualquier valor siempre y cuando la relación entre las dos sea 12. Por ejemplo, si R1 vale 12K, R2 vale 1K. Y con estos tres valores me tiene que dar que el voltaje pico sea 1 voltio y la frecuencia 2000 Hz. Los ponemos en su sitio. R1 es 12K, R1 hemos dibujado. R1 este es 12K.
y ahora me sigue saliendo 12K. El R2 me sale un K, en este caso sí un K. Y el otro era 30.000K R3, este que es el que modifica. Bueno, vemos que influye en la frecuencia, pues aquí el de 30K. Y con esto acabamos también el tercer apartado de este problema de generador onda cuadrada y onda triangular con amplificador operacional.